Un segundillo. Un segundito, por favor. Bien, análisis del circuito trifásico es lo que habíamos visto como primer capítulo para el segundo parcial, ¿no? Ya hemos visto toda la parte teórica, vimos quiénes eran los que generaban el circuito trifásico, cuáles eran las ventajas y desventajas. Ahí Diana tenía un pequeño cuestionario que porfa Diana, si se los puedes proporcionar a tu compañero para que ellos vayan resolviendo y cargando a la plataforma para el día lunes, ¿ya? No son muchas preguntas, no hay mucha parte teórica acá, o envíamelo mejor a mí, yo lo voy a editar, voy a aumentar unas cuantas preguntas de cultura general y se lo voy a enviar para que puedan resolver. Está bien, de momento eran solo 2 preguntas. Hicimos. Ya, esa porfa, envíamela. Bien. Sí, para que yo las edite, voy a aumentar unas preguntas y se lo voy a pasar, yo creo que hoy en la noche o mañana en la noche, ya, para que las puedan resolver, preguntas teóricas, ya para presentar, para que tengan calificación en la parte teórica, si no, no vamos a quedar sin nada. Habían ventajas, ¿no? Sistemas trifásicos balanceados, vimos también a qué se refería con un sistema trifásico balanceado, que todas las cargas estén iguales, ¿ya? Teníamos configuraciones, diferentes configuraciones, ¿no? En cuanto al generador, podía tener generador con conexiones tipo delta o podía tener un generador con conexiones tipo estrella. Esto en cuanto a la fuente que genera la energía trifásica, ¿ya? Era como dos monofásicas mezcladas. Vimos por ahí cuál era la variación cuando yo quería sacar los voltajes, ¿no? Voltajes entre líneas cuando tenía sistemas trifásicos y demás. Aquí en la parte teórica, creo que no les di a hacer resumen de esto, o les di a hacer resumen, confírmenme porfa el capítulo 3, creo que sí les di, ¿no? Aún no, Inge, no dio nada. No nos dio, ingeniero. El capítulo 3. Qué barbaridad. Ya, bueno, de todos modos está, ¿no? En el PDF sería bueno que lo revisen, está en detalle. Esto fue lo que ya yo les expliqué en la clase pasada, hace 2 semanas prácticamente. Cómo sacar las corrientes de línea, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Cuando tengo las cargas allá, ¿cómo saco estas corrientes que están pasando por ahí? Esas corrientes justamente son las que van a ir en los cableados, que van a, bueno, que tienen que seleccionar o comprar ustedes ya cuando vayan a hacer las compras para sus edificios y demás cositas, ¿no? Tienen un taller o demás cosas que utilicen motores trifásicos, tienen que hacer. Era tan sencillo como volverlo un circuito monofásico, ¿no? Y multiplicar lo que me salga por 3 para sacar la potencia, ¿no? En cuanto a la corriente, en un sistema estrella a estrella era facilito. ¿Se acuerdan, no? Hicimos un ejercicio con estrella a estrella conmigo. En la pizarra hicimos bien detalladito y sacamos la corriente. Ya hicimos un ejercicio de esto. Solamente estamos recordando. Hicimos también conmigo un circuito estrella delta, ¿no? Y sacamos también las corrientes y las potencias en este circuito estrella delta. Confírmenme, porfa, hicimos esos dos ejercicios, hicimos a detalle conmigo, esos dos deberían saber. A ver. Sí. Tengo. Para los que no se acuerdan o para los que no, porque ya hace 2 semanas creo que no nos vemos con ustedes. Cada semana tenemos apenas una clasecita. No hay muchas horas en esto. Bien. De todos modos, ahí en el grupo de WhatsApp pasamos las imágenes, ¿no? De cómo se resolvía estos ejercicios, estrella delta y estrella estrella. Ya hicimos eso. De ahí sacamos las potencias, ¿no? Y nos dio justamente lo que nos decían nuestras tablas, ¿no? 3 veces la potencia en cada uno.
perdón, las corrientes y las potencias eran 3 veces. Potencia en un sistema trifásico, hicimos también, sacamos de esos dos ejercicios que les comentaba por ahí, y al final nos daba el resultado de que esto de acá, ¿no? 3 veces la potencia en cada una de las fases. Para cualquiera, si quiero potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente, era lo mismo, ¿no? Medición de potencia en los sistemas trifásicos, bueno, esto no lo, creo que ya no vimos esto acá, para sacar la cantidad de energía, no, esto ya no vimos. Conclusiones del capítulo y acaba el capítulo. Lo que tengo pendiente de acá es darle los ejercicios. Perdón, Ratingo, me está llamando nuevamente el Inge Aguilar. Un segundito, ¿ya? Aló, Inge. Bien, jóvenes, mil disculpas nuevamente, cosa de la U. Bien, entonces hicimos nosotros nuestro circuito trifásico. Dime, viejito. Me acabo de conectar hace unos 5 minutos a la clase, pero como estaba hablando por teléfono no le quise interrumpir. ¿Será si me puede tomar Ya, en la asistencia todavía? al terminar, porfa, al terminar, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Porfa, termina. Dale, viejito, no te preocupes, no, vamos a poner nomás asistencia. Bien, entonces, hemos visto lo que son los circuitos, esto de acá, calculado las potencias y demás. Aquí tenemos un circuito o un ejemplo de circuito donde yo tengo un delta, una conexión, perdón, en estrella, y el otro lado tengo una estrella, pero tengo un cableado muy grande, muy extenso. Entonces aquí lo que tengo son resistencias en las líneas. ¿Cómo puedo resolver esto? Eso vamos a hacer ahorita como bien un ejercicio como para ir recordando, ¿ya? Ya tenemos dos ejercicios bien hechitos de principio a fin. Este va a ser el tercer ejercicio que vamos a hacer de lo de trifásico. Y hay que hacer dos más después, ¿ya? Y con eso terminamos la parte trifásica. Les doy su práctico
y el día lunes lo defiende. Entonces el que vamos a hacer ahora es un generador en delta. Hicimos con estrella, estrella, ahora vamos con un generador en delta, ya no en estrella, una fuente en delta. Entonces de este lado tengo los 380 voltios. Acá tengo 380 voltios, pero también con un ángulo de 120 grados de desfase. Tengo por allá otra fuente que es de 380 voltios con un ángulo de desfase, ahora está de 240 grados. Voy a mover la cámara para que se vea mejor. Ahí está. Esa es más o menos la configuración que se tiene en una planta de generación de energía eléctrica. ¿Ya? Una conexión en tipo delta. Aquí tengo la conexión A, la conexión B y la conexión C. Esto se lleva a un transformador y de un transformador salen conexión tipo estrella. Este es delta. Como el cableado va a ser muy extenso, muy largo podríamos decir, hasta donde van a estar nuestros aparatos conectados, entonces el cableado también va a generar una resistencia al paso de la energía eléctrica. Y como los cables están cerca uno del otro, también me generan por ahí impedancias y capacitancias entre ellos mismos. O sea que voy a tener prácticamente zetas entre ellos. Ahí puedo tener una Z de línea 1, Z de línea 2 y Z de línea 3. Esto ya cuando los cables son extremadamente largos, ¿no? Ustedes han visto ahí, vimos en el primer capítulo, que a medida que los cables eran más grandes, me generaban más oposición al paso de energía eléctrica. Lo mismo pasa en un sistema trifásico, igual porque los cables son largos, me generan una impedancia por ahí. Y como tengo cables paralelos, hay también un flujo que pasa de este al otro y por eso se me generan capacitancias e inductancias entre los cables, ¿ya? Entonces, para aquí vamos a decir que como los cables son todos los mismos, van a tener la misma Z. Entonces voy a tener una Z del primero que van a ser, qué sé yo, 2 ohmios, parte real y parte imaginaria muy grande, 0.5. 0.5 y ahí está. Del otro lado, ¿qué vamos a tener del otro lado? Tendríamos que tener del otro lado un circuito. ¿Qué podemos tener acá? Sí o sí vamos a tener que tener en delta, porque si lo hacemos en estrella se va a complicar, ¿ya? Porque tendríamos que hacer conversión de estrella a delta. No se preocupen que para el examen no les voy a dar para que hagan conversión, directamente para que apliquen, porque ya el tema de conversión es otra clase completa. No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está C?
Ingeniero, disculpe. Sí. Una pregunta, bueno, como ya nos confirmaron que los parciales van a ser presenciales, ¿no? Ujú. Eh, Respecto con el tema ¿Ya le del cálculo, confirmaron? sí, ayer, ingeniero. Respecto con el cálculo, ¿no? De los números complejos, por mi parte yo no tengo la calculadora, ¿no? Para que para cortar el tiempo la vez que toque Ujú, hacerlo, porque no ujú, puedo comprármela todavía, pero la vez si es que volvamos, lo damos presenciales, ¿se puede utilizar la ujú. calculadora, disculpe, para hacer los cálculos Calculadora, claro. O sea, en presencial? ¿qué calculadora? Hay una que calcula los números complejos, creo que es la Texas o la HP. Pueden utilizar ustedes la calculadora que gusten, no va a haber problema por mí. ¿Ya? Y dije, es que pasa que en el celular también está la misma, porque está más baratita, 140 bolivianos en el Play Store. Y yo, como le digo, por mi parte, yo no voy a poder comprarme la otra porque es demasiado cara. No sé si, si se pueda hacer eso del celular o no es permitido, ingeniero. No, no se puede celular, no me va a llamar la atención a mí. Lo que Perfecto. pueden hacer es comprarse una de las calculadoras pequeñitas y aprender a hacer el cálculo a la antigua. Estas calculadoras científicas se pueden hacer convertir polar a rectangular y rectangular a polar. Eso se puede hacer. Como acá tenemos que hacer la conversión a polar a rectangular, tendrían que aprender a hacer en las calculadoras estas científicas, en el caso de que no pudieran tener las otras. Gracias, Inge, muchas gracias. Lastimosamente, sí, ahí va a estar grave. Ahí va a estar grave. Bien, sigamos este de acá. Ingeniero, Dime. en el examen van a pedir el procedimiento tanto de las operaciones con complejos y las matrices. Lo bueno es que ya pasamos el tema de las matrices. Si se fijan acá solamente van a hacer operaciones de convertir a real a complejo y complejo a real y hacer sumas y restas. Lo bueno es que aquí ya no se nos va a hacer tan grande el circuito para hacer métodos de malla. El que teníamos que hacer malla era en el anterior. Aquí ya hasta ahorita no hemos hecho ninguna malla. Solamente convertir de polar a rectangular y rectangular a polar. Eso es lo único que estamos haciendo ahorita acá. ¿Sí? ¿Está bien? Inge, Sí, disculpe. Dime, viejito. Eh, bueno, no sé si estoy entendiendo mal o bien. Eh, entonces, los que tengamos la calculadora, bueno, por mi parte yo tengo la calculadora HP Prime, a la que puede resolver esos números, de ponerlo en el ángulo. Pausa. Eh, si usamos eso y nos da el bote resultado directo, ya no tenemos que mostrar el procedimiento, o sí tenemos que hacer un procedimiento previo del cálculo de los números complejos. No, pues directamente lo ponen el resultado. Tienen la calculadora, ponen el resultado que les salga ahí. Obviamente va a estar bien o va a estar mal. En esa calculadora va a ser muy difícil que pongan esto para copiarlo, ¿no? Porque acá yo puedo variar cualquier cosa. Y como van a estar solitos ahí sin poder pasarse en teoría de copia, entonces lo que metan en la calculadora va a ser lo que han aprendido, digamos, en teoría. Ah, Si ya, no, ingeniero. Está bien, muchísimas gracias. dale, dale, dale. Acá tengo 380 que pasa por ese y llega aquí. ZA que sea 4 más 8J. ZB que sea 10 más 6J. Y ZC que sea 7 menos 2J. Listo, ahí está nuestro circuito. ¿Ya? Fíjense que tengo una fuente o un generador, en este caso conectado en delta, tengo unas líneas muy extensas que me generan unas impedancias de línea
que están aumentadas al circuito y tengo una carga en tipo delta. Ahora, este circuito de acá, lastimosamente no lo van a poder, o sí lo van a poder solucionar, no lo van a poder solucionar directo. ¿Por qué? Porque para hacer este circuito, nosotros estamos yendo por aquí, pasamos por aquí, salimos por este lado y nos vamos a partir en dos para llegar nuevamente aquí a B, ¿no? Por un lado, por aquí llegamos a B y por el otro lado tenemos que dar la vuelta por allá. ¿Cómo resolvería este circuito de acá? Tengo que cambiarlo sí o sí a estrella, no queda de otra, porque si lo convierto en estrella voy a tener lo que estoy pintando en rojo ya, solamente para que quede de ahí de cultura general. Cuando este delta que está con negro lo convierta en estrella, va a quedar lo que tengo en rojo. Y ahora sí lo que tengo en rojo voy a poder sumar con esto de acá. Este de acá más este de acá va a salir una Z total aquí. Va a salir otra Z acá y va a salir otra Z acá. Entonces estas de acá van a ser absorbidas por las Z que tengo acá en la carga. ¿Ya? Entonces se van a ir de aquí. Allá no va a estar porque va a quedar aquí. Entonces esta se va y queda esta de acá absorbiendo esa Z. Esta de acá va a ser absorbida por esta. Y de acá se va a ir también y ya no va a estar aquí. ¿Sí? Y este helio de acá lo va a absorber a este otro de acá. Y ya no va a estar acá. Y me va a quedar esto así. ¿Sí? Ahí se van a comer las Z porque voy a hacer la conversión. Estrella, delta. Y ahora voy a tener el voltaje A y B que se va a reflejar aquí. A y B que viene siguiendo el camino, viene aquí. Y C, siguiendo el camino de la fuente, llega hasta acá. Entonces el voltaje entre A y B va a ser 380. Nuevamente va a ser complicado porque tengo una resistencia y tengo otra resistencia acá, o una impedancia y otra impedancia. Ahí tendría que volver a hacer este circuito en delta, el circuito en rojo, para que se transforme en los negros que tengo aquí afuera. ¿Sí? Hay que volver a transformar delta a estrella y estrella otra vez a delta. Y al final nos va a quedar este circuito así, cuando nuevamente vuelvo a transformarme en delta. No les voy a meter ejercicio que tengan que transformar delta a estrella porque se nos va a hacer extremadamente largo. Directamente si sale alguno planteado va a salir así. ¿Ya? Fíjense aquí cómo resuelvo ahora esto. Hasta ahorita nosotros ya hemos hecho el circuito con carga balanceada, donde todas las cargas son iguales. Ahora tenemos que hacer este que tiene las cargas desbalanceadas. ¿Sí? Esto de acá estamos asumiendo que ya es la absorción de lo que tengo aquí. ¿Ya? Eso solamente como que quede como conocimiento general, no vamos a entrar ahí porque es otro mundo eso del tema de la conversión. De hecho, toda la parte eléctrica es una carrera, ¿no? Que es ingeniería eléctrica, que es diferente a ingeniería electrónica. Bien, sigamos. Ahora sí vamos a resolver este de acá. Este ya va a ser como va a ir planteado, digamos, en el examen. Tengo la fuente y tengo mi carga, pero mi carga ahora está desbalanceada. ¿Qué tengo que hacer? Hallar la potencia total que va a suministrar el generador a la carga. ¿Sí? O les podría pedir también yo cuál es la potencia que consumen las cargas. ¿Sí? Depende del punto de vista que tengan. Entonces, para resolver esto, planteo circuitos. Un circuito que va a ir por aquí, si se fijan, que va a pasar directamente el voltaje AB, son 380 voltios. Ese voltaje AB se va a ver entre este punto y este punto de acá. Entonces es como que tuviera un circuito pequeñito. ¿Qué circuito pequeñito? El que ya vimos
los primeros parciales. Y chica, que se hace grande esto. Voy a borrar esto, lo voy a hacer más apegado, ¿ya? Para que haya campo, si no, no vamos a tener campo. Voy a pegar esto aquí. Este está conectado con la parte de abajo. Es 7 menos 2J. Este otro, 4 más 8J. Borro este y este va conectado al otro lado con B. Y acá hay una Z igual. Que es esta, 10 más 6, 6J. 1, 2 y 3. Ingeniero, entonces ya no hay resistencia de cable, ¿no? Aquí ya no va a haber. Si hay para ustedes en el examen, van a tener un circuito en estrella directo para sumar. ¿Ya? Si yo les pongo una de cable, por el cable, aquí van a tener una estrella para sumar directo y una fuente en estrella. En delta no, porque van a tener que hacer conversiones. Y bueno, es otro trabajito, hacer las conversiones aparte. Pero al final les voy a mostrar cómo se hacen las conversiones igual, ya por lo menos para que lo tengan ahí de base. Bien, ya tengo mi circuito, ahora está más pequeñito. Nuevamente A y B, tengo entre este punto A y entre este punto de acá, ¿no? Fíjense, este va a ser mi circuito pequeñito. Entonces, es como que yo tenga una fuente de 380 voltios con una carga solamente al otro lado. ¿De cuánto es la carga ahí al otro lado? La carga es de 4 más 8J. ¿Sí? Este es mi circuito que se me forma. Ahora, para ese circuito pequeñito, podemos sacar la corriente. ¿Cómo sacaba la corriente? ¿Quién se acuerda? Ley de Ohm. Voltaje, ¿no? I por R era voltaje. Y voltaje, esto sí van a tener que aprendérselo, no sé, de memoria. Porque creo que no van a usar formulario. Fíjense, solamente esta fórmula estamos utilizando ley de Ohm nada más. Voltaje 380 voltios dividido entre Z, 4 más 8 J. El voltio no lo voy a poner, es unidad para que no nos chipeen. Ahora la intensidad que está pasando por ese circuito de ahí vendría a ser, ¿quién puede sacar por favor? 4, esto habría que llevarlo a complejo, perdón, a polar, ¿no? Si lo hacemos polar, va a ser 380. Pueden ir practicando ya con su calculadora, porque van a tener la calculadora científica, lo que tiene la científica. Vayan viendo cómo hacerle eso. Hay teclas. En la científica hay una tecla que dice pol y una tecla que dice rec. Con eso pueden transformar polar a rectangular. ¿Cuánto sería acá el módulo? 4 al cuadrado más 8 al cuadrado y raíz cuadrada de eso. 8,94. Gracias, Diana. 8,94. ¿Y el ángulo? Arco tangente de 8 dividido entre 4, ¿no? 63,43 grados. Ahora la corriente por 380 dividido entre 8,94. Eso da 380 dividido entre 8,94. 42,51.
42.51 amperes con un ángulo de, este que está con más pasa arriba con menos 63,43 grados. ¿Listo? Ya tengo la corriente que está pasando, claro, ya tengo la corriente que está pasando por aquí, pero si se fija, esa es la corriente que está pasando por aquí. No es la corriente que está yendo por aquí. Lo que nosotros queremos encontrar es esta corriente. Ya tengo esta. Vamos a ponerle ahí I1. ¿Sí? Ya tengo I1. Ahora hago lo mismo para sacar I2, que va a ser esta corriente que está yendo por allá. I2. Y aplico la misma fórmula, pero con la otra malla que tengo por ahí. ¿Cuál es la otra malla? Esta, ¿no? Sí. Y va y da la vuelta y vuelve. Entonces, esto copienlo porque lo voy a borrar para hacer I2. Esto bórrenlo, o copienlo, perdón, para que lo borre. Este es 380 con 0 grados, ¿no? La primera fuente. Ingeniero, ¿cómo es que sabe la dirección de la corriente? Por la fuente. Por la fuente. En este caso mi fuente está en este sentido. Menos más. Se va a repetir. Y va hacia el lado. Del negativo al positivo. Si se acuerdan, ¿no ves? Del primer capítulo teníamos la fuente ahí, ¿no? Más, menos y demás. Acá estaba mi Z. La corriente iba en este sentido, sí o sí. Más, menos, así. Aquí tienen que más o menos asimilar lo mismo a esto. Va a salir ahí, en este sentido. Aquí sería como que esto vaya así, ¿no? Una fuente. Para que la corriente vaya así. Aquí tendría que ser como si fuese el menos y aquí el más. ¿Sí? Aquí como si fuese menos y más. Ahí, menos, más. La corriente va a ir así. Eso sería, viejito, en este sentido. Ahora el otro va a tener la corriente para el otro lado. Y el otro va a tener la corriente para allá. ¿Sí? Bien, voy a borrar esto y me voy a quedar solamente con esta corriente I. Entonces I1, que ya sacamos ahorita, 42.51 amperes con un ángulo de menos 63,43 grados. Ya está. Voy a hacer lo mismo para el segundo. El segundo, pero ya cambia de valores. Si se fijan, el segundo ya tiene una carga diferente. 10 más 6. Entonces acá ya cambia esto. Van a ser 10 más 6J. Y la fuente también cambia, ¿no? La fuente ABC ahora va a ser 380 con un ángulo de 320 grados. Entonces aquí tengo 380 con un ángulo de 120 grados. 120 grados. Ahí. Dividido entre Z, 10 más 6J. ¿Cuánto da eso? Este va a ser I2 ahora, ¿no? Que es la corriente que va para allá. Me sale 32,5
58 y un ángulo de 89,04. 32,58 con un ángulo de 89,4 grados. 0,4. Listo. 0,4. 89,04 Sí. grados. Ya, ahí está. 32,58 con un ángulo 89. Esto es para la corriente I2, que está yendo hacia allá. Ahora I3 que va para arriba, ¿no? Para allá. Entonces, otra vez voy a hacer lo mismo, pues son como si tuviera 3 circuitos monofásicos, dice la teoría. Ahora acá tengo 380 con un ángulo de 240 grados. Y ya cambia la Z. La Z cambia y ahora es 7 menos 2J. Ahora otra vez esto va a cambiar. Son ya 240 grados y 7 con menos 2J. Cambia la I. Entonces, I3, ¿cuánto sería? No la anoté I2. Aquí le voy a anotar I2. ¿Cuánto era I2? Perdón, ¿quién la anotó? Era 32,58. 32,58 amperes con un ángulo de 89,04. 89,04. Gracias, viejito. Ahora para I3 ya cambió. ¿Quién me da porfa el dato de I3? En polar. Vamos, vamos, Tejerina. 52,197. 52,9 197. a 197,2 le podemos poner, ¿no? 52,20 con un ángulo de el ángulo Yo tengo ángulo de 255,95. 255,95 grados. ¿Cómo sacan el ángulo? Arco tangente, ¿no? De 2 dividido entre 7. Y tienen que fijarse en qué cuadrante queda. Esto estaría hacia abajo. Va a darle ángulo negativo y si lo suben va a dar ángulo positivo. Confírmeme el ángulo, porfa. Saqué Sí. arcotangente de menos 2 sobre 7. Ya, está bien, menos 2 sobre 7 da eso. Allá. Menos 2 sobre... Ya. A ver cómo sería esto de acá. Arco tangente de menos 2 sobre 7, dije. Menos 2 sobre 7. Eso le va a dar aquí abajo, ¿no? Este angulito de acá le va a dar. ¿Cuánto es eso?
al cotangente de menos 2 sobre 7. Unos 15,95 más o menos. Menos 15. Ah, ya pasa arriba con más 200, más 15, más 240. Está bien esto. Bien, vio. Son 240 más lo que le va a salir acá abajo, que son 15 que me dice. ¿Está bien? Bien, ya tengo las tres corrientes. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Bien, entonces, como ya tengo las tres corrientes ahora, voy a borrar esta parte que ya no nos sirve. ¿Ya? Esto ya no nos sirve porque era solamente para sacar las corrientes. Son bien larguitos estos ejercicios y cuando hay el cambio delta estrella, estrella delta, se hacen más largos todavía. Bien, ahí tengo las tres corrientes, ¿ya? Y 1, y 2, y 3, que serían 52,20 amperes con un ángulo de 255,95 grados. Pregunta para ustedes, ¿esas son las corrientes de línea o no son? No se olviden que lo que nosotros queremos sacar es cuánta corriente habría ahí, y 1, y línea 1, y línea 2, y la corriente de I, línea 3. No son, ¿no? Obviamente estas corrientes de acá son las que están circulando aquí, aquí y aquí. Pero no son las corrientes de línea. Para sacar las corrientes de línea tendríamos que aplicar Kirchhoff ahora en este punto para sacar IL1, Kirchhoff en este punto para sacar IL2 y Kirchhoff en este punto para sacar IL3. Entonces, ahí se hace un poquito todavía más largo. IL1 va a ser igual a ¿qué cosa? Corriente que entran son iguales a la corriente que salen. Entonces, IL1 más I3, que era esta, es igual a I1. Despejando la corriente de línea, va a ser igual a I1 menos I3. Y L1 va a ser igual. ¿Cuánto sería, porfa? Ahí va a estar grave cuando lo tengan que hacer a mano, ¿no? Porque fíjense, ahora lo tenemos en polar. Para sumar y restar, tienen que transformarlo a rectangular, sí o sí. Vamos a tener que ver. Va a estar feíto. Ya de entrada le voy avisando que va a estar feíto no por la dificultad, digamos, sino por los cambios que tienen que hacer en polar a rectangular, rectangular a polar y otra vez polar a rectangular. Se van a tomar su tiempo. I1 menos I3. I1 menos I3. No puedo hacerlo directo porque son vectoriales, ¿no? Tienen ángulo, entonces hay que descomponer. Y el resultado les va a dar rectangular. Y el resultado lo tienen que llevar a polar otra vez. Qué barbaridad, ¿no? Bien, vayan sacándolo a ver cuánto da. Yo me acuerdo que ya en esta etapa de la vida, cuarto semestre, nos tuvimos que comprar sí o sí calculadora buena. Yo tenía la Texas, y la compré justamente con lo de la beca de tercer semestre. Me hice traer una calculadora Texas para hacer, teníamos que hacer matrices con números complejos. Ustedes civiles igual me imagino que van a hacer matrices con números complejos para resolver sistemas de ecuaciones con números complejos. Entonces ya hay que ir viendo, buscarse alguna herramienta que permita resolver esas cositas. ¿En qué otra materia llevan números complejos?
Aquí nomás les gustan los números complejos, Inge. Aquí nomás. Sí, en Va. este momento. No, estos civiles llevan harto complejo. Qué raro. Debe ser porque son virtuales, ¿no? Debe ser porque son virtuales. No tienen que llevar usted. Nosotros lo dejábamos atrás a usted, porque usted ya no hacían transformadas de Fourier, me acuerdo. Nosotros ya hacíamos transformadas, pero casi íbamos a la par. Por sus estructuras, igual ustedes hacen hartas matrices. Vamos, ¿cuánto sale eso? Yo lo hago. Inge para rectangular era, ¿no? El del I1 Multiplicar primero con coseno y por... luego con seno, ¿no? Multiplicar. Exactamente, exactamente. Fíjense, I1, para que no se me queden, tendría que ser 52.20 por coseno de 255.55 más 42.51 por coseno de 63 o de menos 63. Este resultado le va a dar el real. Multiplicando con seno y haciendo la suma le va a dar el imaginario. Entonces tengo, ¿sí? A mí me salió 34,11. Ya dame un segundo, venga, vamos a confirmar. No es que no confíe, pero quiero confirmar. Menos 60. Ahí tienen que revisar si su calculadora está en radianes o en grados sexagesimales, ¿no? 30.44 me sale a mí, 30.45. Ah, está en radianes. Qué tonto. Ahora sí, radianes DEC. Me sale 66.34. Sí, lo mismo a mí. 52.20 con coseno de 255 más 42 por coseno de menos 63.34, 6.34 real, 6.34, y ahora el imaginario falta, y ahora cambiamos todo lo que es coseno por seno y ya debería estar. Ufa, esto va a estar grave, jóvenes, sin... Va a estar grave, hay que ir preparándose. Me Menos sale 80. esto exactamente, menos 88,66 J. Ahora, el paso extra, hay que volver nuevamente de polar, porque no, perdón, de rectangular, bueno, no sirve en rectangular, a polar. Y ahí está otra vez el detalle. 6.34. $10,92 amperes con un ángulo de, y ahora está el detalle otra vez ahí, esto va a salir ángulo negativo. ¿Y cómo era el polar? ¿Era la raíz, creo, o no? Sí, para llevar de rectangular a polar tienen que elevar, ¿no? Raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Pitágoras. Este al cuadrado más este cuadrado, raíz cuadrada, ese sale el módulo. El ángulo con arco tangente. 88.66 dividido entre 6.34. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente? ¿Es menos 63? Menos 60. Oh, No, de la intensidad 1. es menos 63. Oye, sigue saliendo mes 61 y te digo 31. A ver, veamos I1. No sé si le puse más o menos. A ver, para ver, reemplacemos, si no acá. I1, I3. I1, ¿cuánto vale? 52.20
con un ángulo de 255. ¿Ya? Ese es I3. Ese es I3. Ah, ¿verdad, no? Qué barbaridad. 42,51. Ya vamos a tener que hacer como un decimal nomás porque si no se nos va a hacer muy... 42,51 con un ángulo de 63,4 grados. Menos Menos 3, que es 52,2 con un ángulo de 255,9. 256 redondeado, ¿no? Ya. Ahí dije sale ¿cuánto? menos 63. ¿Acá? No, el I1 ¿Ah? le puso positivo, es negativo. El ángulo del I1 de 63,4 es negativo. Allá acá. Menos 63,4. Nieta, yo le estoy pelando. ¿Cómo le ponemos esto para diferenciarlo de las letras? Vamos a tener que ponerle ahí su cosita, como lo hacen en algunos libros, para que se diferencie qué es ángulo. Ya. A ver ahora, 31,66. Ahí. el primero, el segundo, la parte real de I1, de Sí, la IL1, parte real. la parte real, 31, 66. 66 redondeado a 31,7. Ya. Y la parte imaginaria, 12,64. negativo, No positivo sale. ya positivo, 12,64, entonces esto está mal igual. 31,7. Ahora la parte raíz cuadrada de 31,7 al cuadrado más 12,64 al cuadrado, 34,1. 34,1 amperes. Y el ángulo, el cotangente, ¿no? Al cotangente de 12,64 dividido entre 31,7, 21 grados. 21,7 grados. Listo, al fin. Al fin, después de tanto bregar, ya tenemos la corriente por, esa sería, ¿no? Esta corriente IL1. Ahora falta hacer IL2 es IL3, que sería hacer lo mismo, ¿no? Pero con las otras sí. Bien, copien esta partecita para que sigamos. ¿No queda más? ¿Alguien está perdido con esto? ¿Se ve bien en la pantalla? ¿Se entiende? Porque puedan estar solos. Sí. Caso contrario, vamos a tener que ir a una clase presencial también antes del examen a hacer esto ahí en la pizarra, que hay hartísimo campo, ¿no? Para que vean de dónde sale todo y para que practiquen. ¿Y qué sería bien eso? Sería bien, ¿no? Sí. Lunes, ustedes no tienen clases después, ¿no? De cuando terminamos nosotros clases, después no tienen, ¿no? Tenemos ingeniero, hidrología. Tienen. Ah, qué desgracia. ¿Qué día podemos ir en la tarde a ver a sentarnos ahí con pollo? Bien. De todos modos, sigamos. Sigamos.
ya calculamos IL1. Después ya acordamos, hagámosle esta clase más o menos bien. Ya después acordamos una clase para volver a repasar esto, hacer un repaso antes del examen, aunque sea, porque la idea no es que se tiren, sino que aprendan, ¿ya? IL2, ¿cómo calculo IL2? IL2 va a salir también de Kirchhoff, pero aplicado en el punto B, ¿ya? Esto de acá ya quedó en el video, entonces lo puedo borrar, ¿sí? Bien, borro esto y vamos a calcular IL2. Vamos a volver al ritmo habitual, no nos desanimemos. IL2 va a ser igual. Si aplico Kirchhoff para IL2, me dice que las corrientes que están entrando al punto B van a ser I1 e IL2. Entonces, IL2 más I1 va a ser igual a las corrientes que salen, que es I2. Entonces tengo I2. La fórmula para sacar la corriente que está pasando por la línea 2 vendría a ser I2 menos I1. Eso. Ahora, ¿cuánto vale I2? Vale esto. ¿Cuánto vale I1? Vale esto. Habría que hacer la resta entre los dos. Primero llevar esto a polar, perdón, a rectangular, esto a rectangular, o restar y sacar el resultado. Una vez que tengan el resultado rectangular, llevarlo a polar nuevamente, como hicimos hace ratito para IL1. ¿Sí? Para IL3 va a ser lo mismo, pero aplicando Kirchhoff en C. En C, que es lo que está entrando, ¿no? Las corrientes que ingresan para el punto C van a ser IL3 más I2. Entonces tengo I2 por ahí. Esto va a ser igual a esta corriente que es I3. I3. Despejando de Kirchhoff, esto va a ser igual a I3 menos I2. Entonces con esta ecuación de acá sacan I por la línea 3 y con esta sacan I por la línea 2. ¿Sí? Una vez que tengan el resultado, esas son las corrientes de línea. Bien, ¿hasta ahí alguna otra consulta o duda que tengan? Hasta ahí consulta, ya sacamos las corrientes de línea hasta ahí. ¿Sí? Bien, eso ya es hacer operaciones algebraicas, matemáticas. Potencia. Si hablamos de potencia ahora, voy a borrar esto. ¿Alguna duda hasta ahí? Consulta. ¿Cómo saco ahora la potencia? ¿Cuánta potencia está suministrando la fuente a la carga? Es la misma potencia que está consumiendo la carga en cada una de las impedancias. Entonces ahí puedo yo pedirle, va a salir el mismo resultado. Lo mismo es, ¿no? La energía que suministra es la misma energía que están consumiendo las cargas. Entonces yo le puedo pedir cuánta energía está suministrando mi generador al sistema. Ahí podría sacar la energía que consume el sistema y esa va a ser la que provee el generador. Entonces, ¿cómo saco cuánta energía está consumiendo mi sistema o cuánta potencia se está disipando ahí en mi sistema? Sacaba potencia, no se olviden, tenía potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Sí? Lo único malo que ahora como tenemos el trifásico es como hacer 3 en 1. Entonces tengo que sacar potencia activa para el primero. Para el primero, ¿cuánto es mi voltaje? ¿No? Voy a hacer solamente para este. Y ustedes completan después para estos dos de acá. Yo voy a hacer esto para el primer Z. Ustedes hacen para los otros. Para el primero, potencia activa. ¿Cómo era la fórmula? Potencia activa era intensidad por voltaje por coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje. ¿Cuánto es el ángulo de desfase? Eso es phi. ¿Lo ves? Entonces, ¿cuánto es la corriente I1? I1 tiene una corriente de 42.51. Entonces ahí reemplazo 42.51. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es 380. El coseno
y el ángulo, ¿cuánto vendría a ser el desfase entre 0 grados y menos 63.43? ¿Cuánto es? Menos 63 nomás, pues, ¿no? O 63.43 grados. Ese es el desfase, eso es lo que vale phi. El desfase entre la corriente y el voltaje, ese es phi. La corriente tiene 42.51, el voltaje tiene 3.80, el voltaje está a 0, este está a menos 63, el desfase entre ambos es 63.43. Entonces la potencia activa me va a salir, ¿me dan el valor, por favor? 41.51 por 380 por esto. ¿Y el ángulo de desfase ¿Sí? no es negativo? Desfase entre ellos, phi va a ser, a ver, phi positivo o negativo. El ángulo de desfase. No, me Tengo refiero al que está dentro del coseno, por ahí le estoy dando otro término. aquí, Es, sí. yo le puse positivo ahí, allá es negativo. Coseno de desfase, creo que el coseno no importa, ¿no? Coseno no importa que sea positivo o negativo, el mismo resultado me va a dar. Phi solamente me dice que es el desfase, este es el voltaje, la corriente está desfasada, menos 63 grados, entonces hasta acá la corriente. Entonces este de acá es phi, el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Como la corriente está desfasada, este avanza. Esto es phi. Va a ser lo mismo. Acá no hay problema si es coseno, si es negativo o es positivo. Esta es la potencia activa. ¿Ya? ¿Cuánto da el valor? Pongámosle negativo, sino para mantener el signo. Pongámosle, a ver. ¿Cuánto da eso? 42.51 por 380 por coseno de esto de acá. Vamos. 42.51 para terminar de una vez. 42.51 por 380 por coseno de 63.43. Voy a tener una potencia de 7.225 watts. Alta potencia, ¿no? 7.225. Como si fueran 4 planchas conectadas más o menos. O perdón, 7 planchas conectadas. Ahora vamos a sacar la potencia reactiva. La potencia reactiva es lo mismo, solo que va con seno, ¿no? Entonces, 42.51 por 380 por seno de menos 63,43 grados. Y acá vamos a tener una potencia reactiva de coseno, seno. Me va a dar una potencia reactiva de menos 41.51 por 380. Tercera pregunta ya. 14.447,77 watts. Esa es potencia reactiva. Y potencia aparente es esto por esto sin los ángulos, ¿no? 42.51 por 380. Me da 16.153,8 amperes. Oh, perdón. Estos son watts. Ahora, si se fijan, todos son prácticamente watts, watts y watts. Solamente que para identificarlo, en algunos le ponen volt ampere, como era esta de potencia activa, era potencia activa. Este creo que era watts.
el otro se quedaba con volt ampere o ampere por voltio. Y este de acá, el reactiva, cambiaba a volt ampere relativo. ¿Sí? Todos eran watts, pero para identificarlo, cuando me dan la hoja de datos del motor, le ponen diferente unidad. Volt ampere, watts y volt ampere relativo. Ese de acá yo sé que es la potencia reactiva. Cuando me dan watts sé que es la potencia activa. Y cuando me dan volt, ampere volt o volt ampere es la potencia aparente. ¿Sí? Ya hicimos para uno. Esta sería para una Z. ¿Cómo sacaría el total? Tengo que hacer para las 3Z y sumarla. Y eso me va a dar la potencia total que está suministrando el equipo a la fuente. ¿Sí? Si sumo las 3. Bien, ¿alguna duda o consulta? Yo tengo duda para ustedes. ¿Qué día terminan temprano y se quedan de corrido? Y yo tengo una consulta. Dime. A nosotros avanzamos los lunes antes de usted métodos numéricos y el jueves también pasamos métodos numéricos y luego tenemos un puente. No sé si lo podemos usar ese puente o podemos coordinar con el ingeniero Willy para que él pase el recorrido el lunes y el siguiente jueves tengamos el libre suficiente como para ir a tener presenciales. Ah, puede ser, puede ser. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Este día lunes para que pases de corrido el Inge Willy con ustedes, porque programación eso no hay problema. Y el otro jueves pasamos de corrido conmigo, ¿no? Así es. En la tarde, ¿pasan alguna otra materia en la tarde? Antes del método tenemos materia militar y Ujú. luego, después del puente, tenemos isostática. Pero la idea es pues que no se les cruce, porque como vamos a terminar allá en la U, van a tener que volverse a su casa. Bien, vamos a ver cómo hacemos. O quizás el sábado en la tarde vamos a tener que ir. Hoy es sábado en la tarde. Este sábado en la tarde. No sé cuándo vamos a tener que ir, pero vamos a tener que ir un día sí o sí para que lo vean todo el ejercicio completo en la pizarra y salgamos de esta parte una vez. El otro capítulo es todo teórico. Es leer nomás, leer la teoría, teoría, teoría. Este de acá es la cosita. ¿Ya? Bien, terminemos este ejercicio de una vez. Se hizo largo. Fíjense, ya sacamos las corrientes de línea y lo último que nos queda es sacar las potencias. La fórmula para sacar la potencia es así, ¿no? Intensidad por voltaje por coseno de phi, donde phi es el ángulo que hay de desfase entre el voltaje y la potencia. Lo único que acá voy a tener un desfase, por ejemplo, de 89 grados, y para este otro de acá ya tengo 120 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? De 89 a 120, ese va a ser el valor de phi, ¿no? Y para el otro de 255, bueno, estas son incluso las corrientes de acá. Sí, esas son las corrientes, sí, está bien. Estas de acá de fase con relación a esto. Y este de acá 255 el de fase con relación a esto de acá, para poner el valor de phi. Tendría que sacar las tres potencias para uno, para el otro y para el otro, para poder sumar y sacar la potencia total que está suministrando la fuente a esto. O la potencia que esto está consumiéndolo y transformándolo en otras cosas. ¿Ya? Eso sería este ejercicio. Falta hacer 3 veces esto y sumar cada uno. Esto, como les digo, es para la primera Z. Complétenlo ustedes, ya, complétenlo este ejercicio, complétenlo y ese van a subirlo a la plataforma. Van a tener tiempo hasta la medianoche para completarlo. ¿Sí? Falta sacar todas estas 3 de estas 3 de esto de acá.
¿Ya? Si se fijan, no estamos utilizando alguna fórmula, algo especial, aparte de lo que es Kirchhoff y aparte de lo que es la ley de Ohm. No estamos sacando nada más especial. Así que en teoría son esas dos formulitas que hay que aprenderse. Lo complicado es lo de complejo a real, real a como es, como rectangular a polar, polar a rectangular. ¿Ya? Entonces este ejercicio queda pendiente para que lo terminen y lo suben en la noche. Vamos a pasar a otro. ¿Duda o consulta de esto antes que borremos? Bien, voy a borrar. Lo completan para subir en la noche. En la semana, en la noche, bueno, en las tardes, ¿qué día es el que sale más temprano? ¿Ningún día salen temprano? Y según yo, el más temprano que salimos es 8:15 por ahí, más o menos. 8:15. Bien. 8:15, muy tarde. Y de todos modos vamos a terminar de explicar esto de acá, porque con este ya cerramos, ¿ya? Terminamos de explicar este de acá y yo después le voy a dar una fecha, obviamente fuera de clase ya, para que los que quieran puedan asistir. Yo creo que va a ser, pero sábado, el siguiente sábado, para hacer ejercicio de repaso para el examen. El siguiente sábado, fuera de clase, porque ya explicamos todo lo relativo, ¿no? Lo explicamos aquí. Entonces, fuera de clase, yo creo que va a ser el siguiente sábado, porque a las 8 ya es medio tardecito para que nos quedemos hasta las 10:30 y después cómo se van a ir, ¿no? Eso es lo pele. Puede ser que sea en la mañana, pero en la mañana no me gusta porque hay dos de sus compañeros creo que trabajan y no van a poder asistir sí o sí. Entonces, por eso yo creo que va a ser un fin de semana extra clase, aparte de clase, ¿ya? Con esto vamos a cerrar. Entonces, fíjese, ahora yo tengo una fuente de alimentación de 220 grados, perdón, de 220 voltios, normal conectada en tipo estrella, con la de fase, ¿no? En cada una de sus líneas. Como es estrella, este va a tener por ahí una conexión aquí, neutro-neutro, ¿sí? De este lado de acá, yo sé que tengo un motor conectado. No me van a dar la Z. La Z es algo que no me van a dar, porque cuando yo voy a comprar un motor, bueno, algún comercial o algún lado para comprar motor, pues no voy y le pregunto por el valor de la Z, ¿no? Voy y le pregunto por la potencia. ¿Qué potencia tiene ese motor? Véndame un motor de, no sé, de 2 HP, un motor de 4 HP, de 5, de 10, dependiendo de lo que quiera mover, pues, ¿no? Si va a ser una mezcladora de cemento grande, será de unos 10 HP o más, porque eso pesa. Si es para mi portón que va a subir y va a bajar, un motor de 2 HP basta y sobra. Si es para uno que va a mover la puerta corrediza de un lado para otro, un motor de 2 HP o de 1.5 basta y sobra, ¿no?
Entonces, en este caso vamos a ver un motor de una potencia de ¿cuánto? 5 HP. Esa es la potencia del motor que voy a ir a comprar. Ahí cuando voy y compro, en el motor, en la hoja de datos, me da también este phi. O me da el phi o me da el factor de potencia. ¿Qué era el factor de potencia? Simplemente el coseno de phi, ¿no? Si me da el coseno de phi, ese es el factor de potencia. O me puede dar solamente el ángulo también y ya lo sacan ustedes. ¿Qué sería lo ideal para el motor? Que el factor de potencia, o sea que el coseno de phi, sea lo más cercano a 1, para que la mayor parte de energía se transforme en trabajo real. Entonces, en este caso vamos a ponerle que sea el factor de potencia 0,9. Coseno de phi 0,9. Si el coseno de phi es 0,9, ¿cuánto sería el ángulo? Mm, 25,84. ¿Seguro? No. A mí me sale lo mismo, ingeniero. 25. Sí, Qué raro. A 25.8. mí igual, ingeniero. Está en sexagesimal, por si acaso. Algo coseno de 0,9. 25, ¿no? Qué raro. Arco coseno de 1 es 0. Coseno de 90. Allá. Así. Tienes razón. 25 grados. Ya, 25, ¿cuánto da? 84. 25,84, 25,8 grados. Ya, entonces, para el examen yo le puedo dar, digamos, ¿no? Le puedo dar la potencia, le puedo dar el factor de potencia o el coseno. Cualquiera, uno de estos dos voy a elegir para darle. Ya lo sacan ustedes, no hay lío. ¿Qué me dice la potencia? 5 HP. HP es otra medida de trabajo. Yo lo quiero en watts. Un HP en watts, ¿cuánto sería? Nuevamente, lo que queremos calcular acá es el tamaño o el grosor de los cables que voy a tener, ¿no? La corriente que está pasando por ahí, y en el siguiente capítulo vamos a ver, de acuerdo a la corriente, qué cable tenemos que elegir. Así que lo que nos interesa ahorita es sacar las corrientes que están pasando acá para un motor que compré de 5 HP. ¿Sí? El motor me dice que tiene un phi o un ángulo de 28.5 o un factor de potencia de 0.9. 5 HP lo quiero transformar a watts ahora, porque es la medida la unidad con la que trabajamos en el sistema internacional, ¿no? Más fácil con watts. Un HP 745 era que tenía, ¿no? Un HP 745 watts. Multiplicado 745 por 5, vamos a transformar. ¿Cuánto da? ¿Y qué unidades son un HP? HP, caballos de fuerza. Ah, cierto. HP, caballos de fuerza. El horsepower, ¿no? Un HP 745, ¿no, Diana? Vamos. Si multiplico entonces 5 por 745, me da 37.025 watts. Ya tengo ahí la potencia en watts. ¿Qué necesito saber? Las corrientes que están pasando por aquí.
¿Cómo saco las corrientes que están pasando por ahí? No se olviden que teníamos la fórmula de potencia, ¿no? Potencia era igual a intensidad por voltaje. Depende de qué potencia yo les dé acá. Si le pongo potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente, ¿no? Si acá le pongo en watts, significa que estamos en potencia activa, ¿sí? Si es potencia activa, la fórmula me decía pi o más potencia por I por B por coseno del ángulo de desfase, que era directamente podría ser 0.9, ¿no? 0.9. Esa era la fórmula dependiendo de la potencia que yo les dé acá. ¿Cómo van a saber qué potencia les estoy dando? Porque voy a manejar alguna de las tres unidades, ¿no? ¿Cuáles son las tres unidades? Tendría yo volt ampere reactiva o watts, ¿sí? Depende de alguna de ellas, voy a agarrar yo la fórmula correspondiente. En este caso watts para esto de acá, ¿sí? Entonces de acá voy a despejar la corriente. ¿Cuánto sería la corriente? Va a ser igual a la potencia dividida entre el voltaje, que pasa a dividir, y 0.9. Esto va a ser igual. ¿Cuánto da eso? Potencia 37.025 watts dividido entre voltaje 220 voltios. La primera no tiene desfase de nada, es lo mismo para las otras, por 0,9. ¿Cuánto sería la corriente ahí? 18,8. ¿Quién me ayuda con eso? ¿18? 81. 18,8, gracias, 8 amperes. Ese sería el módulo de la corriente que está pasando por aquí. ¿Sí? Ya tengo ahí mi corriente que está pasando por aquí. Entonces tengo I en línea 1, 18,8 amperes. Va a ser el módulo el mismo en las otras. Lo único que va a cambiar es el ángulo, ¿ya? Entonces la intensidad por acá va a ser igual a 18,8 amperes. Y acá IL3 va a ser igual a 18,8 amperes. ¿Sí? Ya tengo las corrientes que están pasando por ahí. Es esto de acá. ¿Dudas o consultas? Quiero saber la Z. ¿Cómo podríamos sacar la Z? Hay que hacer la inversa nomás. ¿Sí? Tengo voltaje, tengo corriente y tengo el ángulo. Entonces con eso podría sacar Z. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Tienen un segundo. ¿Y por qué las tres corrientes son las mismas? Lo que pasa es que como esto de acá es un motor, no se olviden que para un motor las Z son iguales. Si esto fuera un motor, va a ser, bueno, ustedes conocen por un motor, ¿no? Todas las bobinas adentro del motor son iguales. Por eso todas las corrientes también van a ser iguales, ¿sí? Solamente cambian cuando esto es diferente, ¿no? Si esta Z fuera diferente a la otra, ahí cambian, ahí las corrientes van a ser diferentes. En este caso, como es un motor, si yo le pongo un motor, una heladera, una, qué sé yo, una aspiradora, el embobinado o el motor de una aspiradora, va a ser lo mismo, ¿sí? Esta corriente va a depender de la potencia que tengamos ahí, pero todas las Z son idénticas. No he visto o no conozco ningún motor
o ningún generador incluso que tenga el embobinado diferente. ¿Ya? No hay eso, no se construye, porque ¿para qué serviría que tengan los embobinados diferentes? No serviría para nada. Sería como una rueda que no es circular, digamos, ¿no? No hay ruedas que no sean circulares, todas son de forma circular. Entonces lo mismo acá. No tendría sentido construir un motor que tenga diferentes Z. Bien, entonces por eso todas las I son las mismas prácticamente. Ya. Si tienen alguna otra consulta me avisan. En un momento quiero confirmar algo. Conversión electromagnética. Estudio. Bien, aquí está. Ya abrió. No quiere abrir. Este se lo voy a pasar ya. Aquí en este documento hay un ejemplo que hicimos en la anterior clase igual, de acá, ¿no? De un circuito estrella a estrella, pero que tiene carga en la línea. Como le dije, este estrella a estrella se lo va a absorber, ¿no? Este Z1 se lo va a absorber a lo que tenemos allá, este Z se lo va a absorber, pero de todos modos acá está más detalladito quizá, para que le entiendan. Están como calcular las Q, las potencias, es lo mismo que tenemos acá en la pizarra ahorita. Y este otro de acá ya es una estrella delta, que es el que estábamos viendo en la pizarra, que teníamos que hacer la conversión sí o sí, ¿no? Aquí Z' es Z convertida, entonces hay que convertirlo. Bien, mientras vaya abriendo mi archivo. Ejemplo 1A. Murió mi ex. Murió mi Word.
Qué macana, che. Qué barbaridad. Ya, está lento. Bien, entonces, volvamos a este ejercicio que teníamos en la pizarra, mientras reacciona en mi máquina, para mostrarle una cosita. ¿Sí? Teníamos la potencia, sacamos la corriente y ya tuvo el ejercicio. ¿Sí? Esta es la corriente por la línea. Y ahora tendríamos en el siguiente capítulo, vamos a aprender, dependiendo de cuánta corriente está pasando por la línea, qué grosor de cable tengo que seleccionar o elegir. ¿Ya? Eso, como le digo, todo ya es teórico y aprender a utilizar una tablita que nos va a decir qué grosor dependiendo de la corriente. Para sacar la Z, si quisiéramos calcular la Z, podríamos hacerlo también. Si tenemos la corriente y tenemos el voltaje, tenemos el ángulo, podemos sacar la Z. ¿Cómo hacíamos para la Z? ¿De dónde sale Z? Voy a borrar esto. De hecho, es una forma de calcular la impedancia en transformadores, en motores y en otras cosas. Z es igual a voltaje sobre impedancia. ¿Sí? ¿Cuánto era el voltaje? El voltaje son 220 voltios con un ángulo pero de 0 grados. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la I? La I vale 18,8 amperes, pero este tiene su desfase, ¿no? Con un ángulo de... ¿Cuánto valía phi? Si se acuerdan, el phi era el ángulo o el desfase que hay entre voltaje y corriente. El phi que teníamos allá arriba era 25, era, ¿no? 25 grados. Entonces, con esta fórmula de acá, que simplemente es de la ley de Ohm, resistencia, voltaje sobre intensidad, o Z igual a voltaje sobre intensidad, podemos sacar la Z. La Z va a ser la misma para todos. Ya. El phi, lo único que cambiaba ahí era el signo del phi. El signo del phi tendría que venir negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente acá se adelanta al voltaje y cuando se adelanta va con signo negativo, ¿no? Si ustedes tienen una función senoidal por ahí, empieza en seno, si se adelanta, si va para este lado y empieza ya es signo negativo, ¿no? Si va para el otro lado es positivo. Entonces por eso acá va signo negativo, porque esto de acá es una bobina, una impedancia. Bien, ahí entonces si hacen el cálculo, porfa, ¿cuánto da? 220 dividido entre 18.8. Eso ya el ultimito ya para cerrar. 11. 11,7. 11,7 con un ángulo de 25 grados. Si lo llevamos esto de acá a rectangular, ¿cuánto sería, porfa? 11.7 por 25. Por coseno de 25, ¿no? 11.7 por coseno de 25. 10,6. 10,6 más, ahora 11.7 por seno de 25. 4,95. 4,95 J. Ahora, si se acuerdan del capítulo número 2, este de acá era la parte real de la resistencia, ¿no? Y esto de acá salía de la XL, que era la bobina. ¿Sí? Entonces, Z tenía una parte real, que es de la resistencia, y una parte imaginaria, que es por la bobina. ¿Sí? Ahora, como ya tengo el valor de XL, podría sacar el valor de la bobina que tiene el motor que yo estoy comprando. No va a ser el real, pero va a ser un aproximado. ¿Ya? No va a ser el real porque hay diferentes factores por ahí que intervienen, como el núcleo que yo tenga, que sea núcleo metálico, núcleo, qué sé yo, de ferrita, o núcleo magnético, o demás cosas, pero va a ser un aproximado. Entonces, yo sé que XL era igual a W por L, ¿no? 2pi por F por L.
¿sí? Eso era 2pi por F por L. El valor de L va a ser igual a XL dividido entre 2pi por F, donde F era la frecuencia de la fuente y la frecuencia que yo les dije para CRE siempre era 50. Entonces el valor de L va a ser, ¿quién saca porfa? 4,95 dividido entre 2pi por 50. Cero coma 016. 0,016 o 16 milihenry. ¿Sí? Eso sería. L 16 milihenrios. Ese va a ser el valor que tenga mi bobina aquí. Esta Z salía de una parte real más una bobina. ¿Cuánto es el valor de la bobina? Ahí está. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? Está aquí, ¿no? 10.6. Valor de la resistencia, valor de la bobina. ¿Ya? Entonces, si les pido, si le doy la potencia y les pido calcular hacia atrás, tendrían que hacer, bueno, todo esto que vimos ahorita. Una de las preguntas en el examen, sí o sí, va a ser ir de adelante hacia atrás, ¿no? Le doy la fuente, le doy el circuito, hallar todas las potencias y las corrientes de línea. Esa va a ser una pregunta. La otra pregunta va a ser ir de atrás hacia adelante. Le doy la potencia y con eso deberían ir hacia atrás para sacar la L y la R. No van a ser los valores exactos físicamente, van a ser pero muy aproximados. Ya quizás variación del 10%, pero bueno, sirve. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Les voy a dar yo yo creo que la siguiente semana sí o sí tiene que ser, ya, o bien una mañana o bien en la noche, no creo que sería más, bueno, ideal en la noche. A ver, vamos a tratar de, ¿quién es el encargado del curso? El teniente, ¿no? Pero el teniente está ocupado con lo del ascenso. ¿Quién es el segundo encargado? ¿Hay algún segundo encargado? No hay. Creo que es Diana, ingeniero. Diana nomás, por aclamación popular. Bien, con Diana entonces vamos a coordinar un día, ya, para que podamos asistir allá a clase y lo podamos ver el ejercicio en todo su esplendor, así larguísimo. Ya vamos a hacer 3 tipos de ejercicios, tenemos que hacer físicos así completingo de adelante hacia atrás. ¿Sí? Eso va a ser extra clases, obviamente, para que los que no pueden asistir no tengan lío. ¿Sí? Pero para que asistan los que necesitan practicar con la calculadora o diferentes cosas. ¿Alguna consulta o duda? Inge, De que nos vamos, cuando, Luisito. cuando resuelve Z, donde dice negativo 25, ese es el Ajá, ángulo phi ese es el phi, exactamente. y se lo pone negativo. Se pone en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque es una bobina. Si fuera un capacitor, por ejemplo, ¿qué cosas hay con capacitores? Bueno, casi no hay con capacitores. No hay. Al final terminan absorbiéndoselo la bobina. Siempre va a ir negativo. Casi siempre tengo ahí motores que son embobinados. Con capacitores casi no hay cosas con capacitores. ¿Y por qué se Bueno, pone ese ángulo en la intensidad? aquí Me quedó muy claro, el ángulo, sí. no te olvides que es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Yo podría poner el ángulo de desfase aquí abajo para indicar que la corriente está desfasada con respecto al voltaje. Es lo que le trataba de explicar aquí en la gráfica. Entonces, si está así mi gráfica,
si tengo el voltaje por aquí y tengo la corriente desfasada, el phi es esto, el ángulo de desfase. ¿Sí? Ahí esa parte, ¿no? Ese es el desfase. Yo puedo decir que la corriente está adelantada con respecto al voltaje o que el voltaje está retrasado con respecto a la corriente. Entonces podría poner yo acá, para que esté adelantada la corriente, si muevo esto hacia la derecha, ustedes si quieren pueden hacerlo en la gráfica, si muevo esto hacia la derecha, el signo va a ser negativo. Pero si digo que el voltaje está desfasado hacia allá, hacia la izquierda, con relación a la corriente, entonces tendría que escribirlo esto así, ¿no? 0 más 25. Dependiendo de cuál use yo de referencia. En este caso estábamos utilizando el voltaje de referencia porque era el que tenía 0 grados. La corriente se adelantó y si se adelanta es negativo. Si se va para el otro lado es positivo. Como en este caso se está adelantando porque es una bobina, tendría que ir negativo. Si yo tomo como referencia la corriente, el voltaje se está moviendo para allá. Y si se mueve para allá, tiene que ser positivo. Ahí está. Eso lo hicimos creo que con los... Bueno, eso en GeoGebra se ve, ¿no? En la gráfica. Si ustedes ponen una gráfica por ahí, de seno, que ya no quisiera hacer muy largo, pero vamos a ver de todos modos para que queden convencidos. Rapidito. Malo que mi internet está lento, no sé por qué. Gráfica, está muy lento. Y igual a seno de X. Ese sería el voltaje, ¿no? Ahora vamos a ver la corriente. Y1 igual a seno X más 1. Eso está en radianes, ¿sí? Si se fijan, si es positivo, la azul está retrasada. Entonces, aquí sería nuestro voltaje, el verde, y nuestra corriente azul. Como el ángulo está, el phi está positivo, se está moviendo hacia el otro lado, hacia la izquierda. Y si le pongo ángulo negativo, se va a ir para el otro lado. El azul, ¿no? El azul que es nuestra corriente. Este sería el gráfico que nosotros tenemos ahí en la pizarra. El voltaje es el verde, mi referencia, y el azul es la corriente. La corriente se está desfasando hacia el lado derecho. Entonces le corresponde un signo negativo. Por eso tiene negativo ahí en la ecuación de la pizarra. ¿Positivo? ¿Está bien? Sí, disculpe, ingeniero. Dime. Si yo saco la Z con otro, digamos con el 220, pero con el desfase de 120, ¿me tendría que salir ¿Aquí? la misma Z? Sí. Tendría que salir la misma. Si te fijas, Ahí. aquí va a ser 220 desfasado, pero la corriente que está yendo por acá también se va a desfasar. Entonces la diferencia de desfase que haya entre los dos tendría que ser igual de 25. ¿Sí? Como entonces, Cuando, no solamente le pongo 25. por eso, si nosotros lo hicimos con esta corriente está desfasada 25 grados. Ahora, si yo hago para este otro, para la otra malla con la corriente 2, esta está desfasada 120. Entonces la corriente ya no se va a desfasar 25, sino se va a desfasar 25 más 120. Va a ser 100 y pico, digamos, ¿no? Entonces cuando hagas diferencia de la corriente que está pasando por acá con el voltaje, igual la diferencia va a quedar 25.
la diferencia entre ya. los dos. ¿Sí? Ya le entendí. Bien, lo último que le voy a mostrar es para hacer conversiones, ¿ya? Pero esto ya seguramente no le va a interesar a mucho, pero tomo, ahí está. Versión delta estrella. Y aquí vamos a cerrar. ¿Se imaginan hacer conversión delta estrella de circuito, bueno, de zetas? No es fácil, ¿no? Conversión delta estrella de resistencias. Nosotros tenemos impedancia, es lo mismo. Entonces, aquí. Muy lento. Imagen es mejor. Aquí está. Este está mejor. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Fíjense la fórmula, ¿ya? Entonces, R1, R2 y R3, se ve la imagen, ¿no? No sé qué estoy haciendo. Bien, aquí se ve mejor. Vamos a entrarnos ahí. Esto ya va a quedar de cultura general, pero no vamos a ingresar ahí, porque se nos va a hacer muy grande para hacer ejercicio con esto. Análisis de circuito. Circuito tipo Y, tipo T, tipo estrella. Aquí está. ¿No? Tengo por adentro R1, R2 y R3 que son tipo estrella. Y RA, RB y RC que son tipo delta. Tengo punto 1, punto 2, punto 3 que son los puntos de referencia. Ese punto 1, punto 2, punto 3 no van a cambiar. Lo que sí van a cambiar son los datos azules y los datos en rojo. Si no sé los datos en rojo y busco los azules, utilizo las ecuaciones azules, ¿no? Si no sé los azules y tengo los datos rojos, utilizo las ecuaciones para encontrar lo que necesite, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde está el resumen de las fórmulas? Aquí debe estar. Si quiero encontrar R1 y tengo los valores de afuera, entonces tengo que hacer esta fórmula. RB por RC dividido entre la suma de todo lo demás. ¿Se imaginan hacer el cambio? Acá son pues valores reales. Pero si hacemos esto con complejo, lo voy a matar. Como no tienen que ser ustedes especialistas, digamos, sino saber la base, entonces no es necesario que nos adentremos en este mundo. Para sacar R1 utilizo toda esta ecuación, para sacar R2 utilizo esta ecuación, para R3 utilizo esta ecuación. Ahora, si quiero volver de delta a estrella, utilizo estas ecuaciones de acá, ¿no? Para volver de delta a estrella, o de estrella a delta, dependiendo de qué es lo que querramos. ¿Sí? Y como les muestro, son bastante, las fórmulas no son fáciles de aprender, digamos, ¿no? Y son bastante complejitas para meterlas, aparte con números complejos. Bien, lo último que quiero mostrarles o que quiero darles para que estemos hablando el mismo idioma al momento del examen es esto, pero no me sale, no abre. Aquí está. Circuitos trifásicos. Aquí está detalladito. Un segundo. Esa tabla fue la que les pasé, con la que hicimos los primeros dos ejercicios.
No está acá. Si no está ahí, tiene que estar entonces aquí. Denme un segundo, ya es lo último, se los paso esto y ya terminamos. Terminamos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Anótense esto ya, para que hablemos el mismo idioma. Ya con total seguridad le voy a decir potencia reactiva. ¿En qué unidades se miden? Voltaje, ampere, R, ¿no? Que es lo que había puesto en la pizarra. Este estaba bien. Entonces, cuando yo le doy potencia, no puede ser que le dé, qué sé yo, 4000. Les voy a dar esta unidad. Y significa que es la reactiva, porque van a tener que utilizar la fórmula que viene con seno. La potencia aparente le voy a dar en volt ampere. Si se acuerdan, está bien con lo que vimos en la pizarra. Esto quería estar seguro. Potencia aparente, que viene sin seno ni coseno, es volt ampere simplemente. Y la potencia activa, que seguro está aquí arriba, la potencia activa, esa se mide en watts, o no, las unidades son los watts. Está bien. Eso nótense, porfa, porque en el examen les puedo dar cualquiera de las tres. Potencia les puedo dar en watts, que sería la potencia activa. Para sus fórmulas utilizan coseno. Puedo darles la potencia reactiva, entonces le voy a dar un valor y le voy a poner, no le voy a poner watts, sino le voy a poner VAR, ¿no? Voltaje ampere reactiva. O si no, le voy a poner potencia aparente, que son volt ampere, que ahí no tienen el coseno ni el seno. Eso van a tener cuidado, porfa, al momento del examen. Ya esa cosina, si se fija, está coincidiendo, más bien no le peleé. Bien, jóvenes, ahí terminamos entonces. Ya yo con Diana ya corriendo qué día vamos a ir para que hagamos una clase presencial de estos ejercicios, que es más bonito verlo cómo se arma de gigante, para que ya tengan una idea de cómo va a ir más o menos el examen cuando vayamos a presenciar. ¿Sí? Bien, vamos a terminar con los asistentes. Ahora sí, ¿quiénes llegaron retrasados? Ramos está. Borga. Sí, ingeniero, García. estoy Ramos. Taborga firme, dije. Ramos, ok. Firme Taborga. Ramos. García. Ingeniero Talavera también firme. Ya un ratingo. Rosel. Salazar. Padilla. Martínez Crespo. Talavera está. Mancilla. Firme. Mancilla, ¿no? No, Talavera. Guardia. Firme guardia, ingeniero. Guardia, ok. Y está Gutiérrez López. Sí, Cardona. ingeniero, firme. Y Gutiérrez Justiniano. Está Ramos. Está contento. Ingeniero,
Disculpe, Gutiérrez no se encuentra ¿Sí? en clase por el tema de que está en momento de viaje porque tenía que ir a vacunarse a su pueblo y la cuestión es que no hay Gutiérrez cómo se Justiniano, conecta por ¿no? allá. Ya, me pidió permiso, no hay problema. Bien, jóvenes, nos vemos entonces, se cuidan. Chao, chao. Ingeniero, disculpe, Hola. ¿estaba usted ahorita? Que esa era una duda, pero Dime, viejito. que se vayan nomás para no perjudicarlo, porque no quiero. Es una duda de los ejercicios anteriores. Claro, Sí, sí, le puedo compartir pantalla. dime, Ok. claro. Veamos a ver. ¿Se ve, ingeniero? Sí, ya se ve. Ya. Tengo una duda con respecto al cálculo que hizo en esta parte. Bueno, le dictaron a usted. Acá Ajá. yo saco lo mismo, casi lo mismo. Creo que usted lo redondea, ¿no? Los ángulos de que le puse 64 y yo saco, o sea, tengo la calculadora esa que pone directo, no tengo que, o sea, no tengo que llevarlo a cartesiano ni volver a transformar porque me lo bota directo. Sí. 63.69. Y acá es donde se me hace muy, bueno, le di una lógica, pero no sé si estoy bien. Acá le pone, bueno, ahí no se ve bien, pero le pone 180 y algo, si no estoy equivocado. Y digamos, con la calculadora me sale un ángulo negativo, menos 176, pero si a este ángulo yo le sumaba 360, sí me botaba el resultado que ponía acá usted. Y no sé, y yo no sabía por qué Sí. pasa, que me podía explicar esa partecita, por favor. Lo que pasa es que es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo. Si vos pones en tu calculadora, pones a ver seno de, como esto se va a repetir infinitamente, es lo mismo que vos tengas, digamos, seno de 90. Si pones en tu calculadora, va a poner seno de 90. O que pongas seno de, ¿cuánto sería? Menos 270. Te va a dar el mismo valor. Esto es igual a esto. Entonces, en tu calculadora, como ella lo hace automático, quizás te dando el valor negativo. ¿Ya? Pero va a ser lo mismo, no hay problema. Allá. Y una consulta más, Dime. yo podría usar todos los decimales que me bota la calculadora, o sea que me siento más cómodo así en vez de redondearlo, o sí o sí. Sí, exactamente. Si querés Ah, utilizar todos los decimales, no hay problema. De hecho, sería mejor utilizar todos los decimales, ¿no? Si tenés la posibilidad de tener la calculadora. ¿Y por qué no nos dictaste, viejo? Qué barbaridad. ay, es que me da vergüenza participar en a veces. Ya, ya. Está bien, pero no hay problema. ¿Alguna otra consulta, duda, jóvenes, antes que nos vamos? Se cuidan, nos vemos. Muchas Chao, gracias, ingeniero. chao. Hasta luego, ingeniero. Dale, viejito. Chao, chao, chao.